Bendición para todos. Dios me los bendiga. Estamos nuevamente en la Iglesia de Dios Genezaret, transmitiendo este mensaje para el pueblo del Señor. Nos hemos gozado y regocijado. Este domingo tuvimos el culto de resurrección y fue una bendición muy grande. La palabra de Dios siempre es bendita y gracias a Dios porque es la que nos mantiene firmes. Es una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Voy a hacer una oración antes de leer la palabra. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a tu pueblo a través de, mi Dios, esta bendición que nos has dado de los mensajes en línea. Dios, que cada uno reciba la palabra que usted tiene para su pueblo. Te damos gracias, que tu Espíritu Santo tome control y que uses mis labios para hablar la palabra para tu pueblo, el pan espiritual. Amén, amén. Voy a leer un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 y es el verso 35 al 38. Vamos a hablar de la visión de seguir la visión, la misión y la comisión que Dios nos ha dejado. Dice, y rodeaba, dice la versión antes del 60, y rodeaba, la nueva versión del 60 dice, y recorría Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando a toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Vamos a ver primeramente, el primer que vamos a hablar aquí es acerca de la visión. Sin visión no hay nada. Tenemos que tener visión para tener compasión por las almas. La visión es muy importante hoy en día. Empezamos el año con la visión 2020, pero ahora que ha empezado esta crisis que estamos pasando, nos hemos detenido a salir a predicar a los parques, a repartir tratados a las tiendas, a los lugares públicos, etcétera. Pero estamos esperando que ya pase todo este problema que se nos ha avecinado y vamos con la ayuda de Dios a seguir esa visión que el Señor nos ha encomendado. El Señor tenía una visión muy grande. Dice el Evangelio de Mateo, y recorría, rodeaba Jesús todas las ciudades y aldeas. El Señor iba a ciudades, iba a aldeas, iba a lugares grandes, lugares pequeños. Me gusta nombrar a este historiador del primer siglo, Flavius Josephus. Este hombre era únicamente un historiador. Él no era un cristiano, digamos, entregado al Señor, pero él fue un historiador y habló mucho, como fue de que vivió en el primer siglo. Él escribe que el Señor Jesús llegaba a aldeas, decimos allá ranchos o cantones, ejidos, como lo podamos entender, lugares de 40, 50, 60, 70 personas. Él iba a la gente que era de pobre, por decir así, a los marginados, a los lugares necesitados. El Señor no andaba buscando iglesias grandes, no andaba buscando levantar su renombre. Él iba a la necesidad. Hoy en día nosotros tenemos que ir a los necesitados. El Señor le predicaba a una o dos personas. Le predicó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Le habló a Nicodemo por la noche. Y el Señor Jesús le hablaba a unas 5,000 personas o 10,000, las personas que hubieran. Esa debe ser la visión nuestra, de llevar ese mensaje, esa palabra para todos aquellos que necesitan el Evangelio. Rodeaba. Entonces el Señor dice que en segundo lugar también dice, enseñando en las sinagogas de ellos. El Señor Jesús llegaba siempre a la sinagoga donde allí estaba el pueblo judío, el pueblo hebreo. Llegaba él como buen judío, llegaba a la sinagoga a predicar la palabra.
Muchas veces en los evangelios nos vemos que hizo milagros allí. En unas ocasiones lo corrieron, lo echaron fuera. Una ocasión llegó a la sinagoga y de acuerdo a Lucas capítulo 4, dice que llegó a la sinagoga y era allá en Galilea. Y como el Señor Jesús, como era miembro de esa sinagoga, se le daban oportunidad únicamente, según los comentarios, que fueran miembros de esa sinagoga, que fueran rabinos reconocidos de ese tiempo. Entonces, ese día el Señor agarró el rollo del profeta Isaías, bueno, le dieron que leyera el rollo del profeta Isaías y empezó a hablar, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar el mensaje a los pobres, a libertar a los cautivos de la cárcel, a sanar a los leprosos, a predicar el año agradable de la buena voluntad. Y dice que rollando el libro se lo dio al encargado de la sinagoga. Dice que todos los ojos estaban puestos en él, porque el Señor Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas. Los doctores de ese tiempo hablaban, Moisés dijo, Abraham dijo, pero ahora estaba hablando el Señor diciendo: yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy el buen pastor, hablando de todas las grandezas como conocemos al Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Entonces dijeron: nunca hemos escuchado hablar a alguien con esta magnitud, de esta manera. Y se quedaban ellos anonadados, ¿verdad? Porque no habían escuchado a alguien con esa magnitud, con esa palabra, con ese poder. Luego dice también: y predicando el evangelio del reino. El Señor Jesús enseñó y predicó. Y los evangelios hablan mucho acerca de que el Señor Jesús enseñó más que predicó. Yo siempre he pensado, en mi modo de pensar, que podemos enseñar y predicar a la vez. Dios bendiga a los grandes maestros, los grandes predicadores, los misioneros, los evangelistas. Pero el Señor Jesús enseñaba y predicaba. Él daba la enseñanza a los discípulos y también les lo llevaba a la práctica. Como dicen en inglés, learning by doing, haciéndolo, aprendiendo. Entonces, él predicaba, ¿qué es lo que el Señor predicaba? El evangelio del reino. Él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El gran predicador de los predicadores, el gran maestro de maestros, se daba a la tarea de ir a los lugares marginados, a los lugares pobres, a los lugares donde había poca gente. Ahora, a veces los predicadores queremos ir a lugares donde haya multitudes. Unos dicen: Señor, llámame a las naciones, llámame a predicar a las multitudes, cuando tan siquiera no hemos ganado ni nuestra familia para Cristo, ni nuestro vecindario, ni nuestros vecinos. No hemos evangelizado ni en nuestro trabajo y queremos que Dios nos mande a las naciones. Entonces, predicando el evangelio del reino y también sanando toda enfermedad. Oh, gloria a Dios, es el médico de médicos. Muchos lo conocían como un milagroso, ¿verdad? Como un gran profeta. Algunos llegaban para criticarlo, los doctores, los intérpretes de la ley, para ver en qué se equivocaba. Pero mucha gente estaba con necesidad, con hambre de la palabra de Dios, y llegaban para escuchar un mensaje de aliento, de ánimo para la gente. Hoy en día lo que necesitamos es leer la palabra de Dios, orar. Hoy más que nunca necesitamos meternos más en la palabra de Dios, más en el ayuno, más en la oración. Y el Señor Jesucristo llegó como el milagroso, el poderoso. Unos iban por su milagro, unos iban para conocerlo, para escuchar sus enseñanzas. Unos lo reconocían de una manera, de otra manera. Pero Él fue el mejor maestro que pisó esta tierra por 3 años y 3 años y medio. El doctor de doctores, el que es nuestro doctor celestial hoy en día, el que hace los milagros y las maravillas, sanando toda enfermedad. Cuando dice toda enfermedad, está hablando toda. ¿Y qué es todo? Es todo. No había ninguna enfermedad que el Señor no pudiera sanar.
llevaban a los enfermos y el Señor los sanaba. Porque cuando llega Jesús, la enfermedad se va. Cuando llega Jesús, las tinieblas se van. Cuando llega Jesús, el enemigo tiene que huir. Y dice en la siguiente parte de este texto, dice que también todo achaque del pueblo, toda enfermedad, todas las enfermedades. Y luego, en segundo lugar, aquí vemos la libertad que el Señor Jesús traía para el pueblo. Y vamos a ver que también Él era muy sensible, Él se compadecía. Nosotros tenemos un Cristo compasivo, un Cristo de amor y de misericordia. Dice, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas. Viendo las gentes, viendo la multitud, miró alrededor y vio la necesidad, porque Él en su omnisciencia, 100% divino, Él es omnisciente y omnipresente, Él todo lo puede, todo lo sabe, Él no falla, es infalible. Entonces Él vio la necesidad y vio, dice, al ver la necesidad de ellos, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Aquí el Señor vemos, perdone, vuelvo a decir la palabra sensibilidad. Él es sensible a la necesidad tuya y mía. El Señor fue sensible a la necesidad del pueblo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión. Nosotros tenemos, usted y yo tenemos un Cristo compasivo que se compadece. Dice la Escritura a través del salmista, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estuvo observando y estuvo mirando y vio y los miró como ovejas que no tenían pastor. Por último, vamos a ver la acción del Señor Jesús. Entonces dice a los discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. A la verdad la mies es mucha, el trabajo es mucho hoy en día. Ahorita yo le digo a los hermanos, estamos agarrando un sabático, estamos agarrando un tiempo de reflexión, estamos meditando a la medianoche, en la madrugada, oramos, clamamos a Dios. Y es un tiempo de reflexión para ver en dónde estamos parados. Por eso el profeta dice, paraos en los caminos, buscad el camino correcto y andad por él. Mas el pueblo no quería andar en el camino del Señor. Es tiempo que tenemos que pensar en dónde estamos parados, por qué nos está sucediendo esto, con qué propósito. Y el Señor nos está hablando a través de esta epidemia. No lo entendemos. El hombre más millonario, el hombre que tiene multimillonario, el hombre más rico del mundo, no puede pagar con todo su dinero la enfermedad esta que se nos ha venido encima. Pero el doctor de doctores está aquí todavía, el milagroso. Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él vio la necesidad de la gente. Él vio que estaban enfermos y los sanó. Les dio la palabra, les enseñó, les predicó. Y luego dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Él es el pastor de pastores. Él es el que cuida de las ovejas. Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El salmista dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En estos días vamos a confiar más en el pastor de pastores, en el que tiene especial cuidado de nosotros, el gran pastor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por último, dice, entonces se dirigió a los discípulos y les dijo, vamos, estoy parafraseando, les dijo, vamos a rogar. La Escritura dice, rogad por tanto al Padre de las mies que envíe obreros a sus mies. A la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Realmente se necesitan obreros para levantar la cosecha. Estaba yo viendo un documental donde están las cosechas perdiéndose, los agricultores perdieron mucho, no levantaron la cosecha, no había trabajadores y de hecho no había para a dónde. Los mercados de fruta estaban cerrados y se perdió bastante cosecha, bastante cosecha. La mies es mucha,
hablando espiritualmente, es mucha la labor, es mucho el trabajo. Hay un canto que dice, Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? El Señor le dijo a los discípulos, la labor, el trabajo es mucho. Vamos a orar, roguemos al Padre de las mies para que envíe obreros a sus mies, a los campos. Necesitamos hoy en día trabajar por la obra del Señor. Va a pasar esta tormenta, va a pasar todo lo que está sucediendo y vamos nuevamente a agarrar nuevas fuerzas, a agarrar más valor y vamos a seguir con la visión 2020 que empezamos en el mes de enero. No nos vamos a retractar, no vamos a retroceder. No somos de los que retrocedemos. No vamos a la retaguardia, vamos a la vanguardia, vamos adelante predicando la palabra del Señor Jesucristo. El Señor le dijo, los obreros son pocos y la mies es mucho. El Señor todavía sigue hoy en día pidiendo que vayamos a sus campos como unos segadores a levantar su cosecha. Él vino a sembrar la palabra. Ahora vamos a llevar, a extenderla. Él ya vino y nos dio ejemplo. Ahora nosotros nos toca continuar ese mandato, esa gran comisión. El Señor cuando resucitó le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos toca a nosotros esa gran comisión. Estamos agarrando un receso, estamos agarrando un break, como luego dicen, un tiempo de, no de descanso, pero de un intervalo, un paréntesis, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir con esa gran comisión. Ahorita yo traté de darle una tarjeta de la iglesia en el hospital a alguien y dijo, no, ahorita no puedo tocar nada, no puedo agarrar. Aún las enfermeras pues nos saludan de lejos, las doctoras también, pero viene el tiempo en que nos vamos a reponer, vamos a salir a predicar la palabra de Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos, por tanto rogad al Padre de las mies que envíe obreros a sus mies. Este mensaje es para el pueblo. Quiero nada más concluir. El Señor Jesús llegó a las ciudades pequeñas, rodeaba a Jesús todas las aldeas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, echando fuera los demonios. Él echaba fuera los demonios se iban huyendo en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos ha dado autoridad sobre todo enemigo, sobre todo potestad maligna. Ahora tenemos ese Espíritu Santo que nos da valor para ir a evangelizar, para salir. El Señor lo declaró a los discípulos en Hechos 1:8, les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sea el nombre de Dios bendito. Gracias por su tiempo. Les amo en el amor del Señor. Este corto mensaje lo dejo, meditemos en él y vayamos al campo de la labor, al trabajo donde el Señor nos espera con los brazos abiertos. Él prometió estar con nosotros cuando vamos a evangelizar. Dios me los bendiga. Quiero hacer una oración final. Oremos. Dios y buen Padre Celestial, gracias te doy por la grande oportunidad de compartir este pequeño mensaje a tu pueblo. Ha sido una bendición dirigirnos nuevamente a la audiencia. Bendice a los hermanos de Genezaret. Señor, sabemos que pronto nos vamos a reunir para juntos adorar tu nombre. Gracias, mi Dios, por los misioneros, los evangelistas que van llevando tu palabra en lugares a donde nosotros no podemos ir. Bendice los capellanes que van a las cárceles, los capellanes que están
en los hospitales. Seguimos orando por todo el personal de los hospitales, que los guarde, los cuide, los proteja, Señor. Oramos fuertemente por ellos. Oramos por los capellanes que vienen siendo pastores en el ejército, en la naval, en donde quiera que están prestando el servicio militar. Ahí hay un capellán que está funcionando como pastor de ese lugar. Bendice a todos aquellos que llevan el evangelio por todo el mundo. Padre, tu palabra se está cumpliendo y se está llevando el evangelio a todos lugares a través de la internet, a través de los medios de comunicación. Y tu evangelio se va a cumplir porque usted lo declaró, que será predicado este evangelio por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Padre, nos estamos llegando a la hora cero. Prepáranos, Señor, para ese encuentro glorioso. Ayúdanos a trabajar antes de que usted venga a levantar su pueblo, ganar almas para el reino de los cielos. Amén. Amén. Bendiciones al pueblo del Señor. Quiero dejar con ustedes un importante mensaje. Estamos en ayuno y oración de aquí al día 30 de este mes de abril. Hoy estamos a 15 de abril. Entonces vamos a invitar al pueblo del Señor, la iglesia Genezaret, y algunos hermanos que, aunque no sean de nuestra iglesia, los invitamos a orar, a ayunar. Queremos reforzar, ¿verdad? El ayuno y la oración es una base bien fuerte, sobre todo también la palabra de Dios. Si usted está interesado, llámele a la hermana Elsa Villarreal o también a la hermana Gloria González. Será de mucha bendición. Si ya hay una hora ocupada, pues 2 o 3 es mejor que 1. Únase, le invitamos que se reúna con su familia, oremos y busquemos el rostro del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Este próximo domingo los invitamos para el mediodía tener el siguiente mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Amén.